Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la terapia en las lesiones óseas, que son las fracturas y la periostitis. En el caso de las fracturas vamos a abordar los aspectos generales para el tratamiento de cualquier fractura que se presente en el sistema esquelético, ya que muchos de estos van a ser similares en cualquier tipo de fractura. Para empezar tenemos que definir qué es una fractura. Es la pérdida o solución de continuidad de un hueso. El hueso se va a romper. Puede tener dos etiologías, una traumática que se debe a la aplicación de fuerzas externas sobre el hueso que van a sobrepasar sus capacidades, y el daño en este tipo de fracturas es proporcional al traumatismo en la mayoría de los casos. Es decir, que debe de aplicarse la energía suficiente para romper el hueso. En algunos tipos de fracturas o en algunas condiciones, el hueso o los fragmentos óseos pueden dañar los tejidos adyacentes, como la piel, el tejido celular subcutáneo, vasos, nervios, etc. También existe otro tipo, que es la no traumática. Esta es debida a alguna patología previa, a alguna alteración en el estado físico o fisiológico del paciente. Y las fracturas en general tienen una alta incidencia para los servicios de emergencias. Son más frecuentes en hombres en edad productiva de 20 a 30 años, y el hueso que más se ve afectado es la tibia, seguido del fémur. Hay que recordar algunas características del hueso. Vamos a tener tres partes principales en el hueso: la diáfisis, que es el cuerpo del hueso; la epífisis, que son los extremos que normalmente van a articular; y la metáfisis, que va a unir la epífisis y la diáfisis. Tenemos también por fuera el periósteo, que es una pequeña membrana que va a recubrir el hueso, dotándola de sensibilidad, inervación e irrigación. Tenemos en los extremos articulares al cartílago, y por dentro del hueso tenemos un conducto en el cual se va a encontrar la médula ósea. También tenemos dos tipos de hueso: el compacto y el esponjoso. Dentro de las características de los diferentes huesos los podemos clasificar por sus formas en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. De lo que acabamos de revisar, es importante mencionar que el hueso esponjoso va a consolidar más rápido que el hueso cortical. Esto debido a que la cantidad de mineral que necesita es menor al hueso cortical. Y es donde se va a empezar a formar nuestro callo óseo. La clasificación de las fracturas se puede hacer por varias formas, ¿no? Por el trazo de fractura, por la cantidad de fragmentos, por la región, etcétera. Pero la que a nosotros como fisioterapeutas nos incumbe es por su clasificación funcional. Esta las divide por etiología en traumáticas, en las cuales se va a aplicar una fuerza externa al hueso, y son las más frecuentes: caídas, accidentes, colisiones vehiculares, etcétera. Por patologías o por insuficiencia, son ocasiones en las que el traumatismo no es tan fuerte, pero aún así el hueso ya está afectado, y ese estímulo de poca intensidad, por así decirlo, conduce a una fractura. Tenemos también las fracturas por fatiga o por estrés. Estas se dan cuando existen movimientos o cargas repetitivas a un hueso que lo van a ir dañando poco a poco hasta que éste no soporta ese estrés y se rompe. También considera el mecanismo de producción. Si es un mecanismo directo en el cual la fuerza se imprime directamente sobre el hueso, o por un mecanismo indirecto que depende del mecanismo de lesión, la fuerza se va a transmitir hacia otra parte a través del hueso, de una superficie sólida, y se va a fracturar otro hueso. Por ejemplo, al caer de una altura grande puede que
la tibia no se fracture, pero se pueden presentar algunas lesiones en el fémur o en la cadera. Por su patrón de ruptura, se tienen las fracturas incompletas, en la cual la línea de fractura no se va a desplazar. También se le llaman fisuras o fracturas incompletas. Y las completas, en la cual la solución de continuidad sí está marcada y se van a tener dos fragmentos óseos. Pueden ser simples, que no están muy desplazadas, con un desplazamiento significativa, o esquiladas, en el cual va a haber bastantes fragmentos y su tratamiento va a ser un poco más complicadas. También se va a considerar la estabilidad de las fracturas. Esto va muy relacionado con el punto anterior. Si la fractura es estable, aunque el paciente mueva de alguna manera la extremidad, no es tan factible que esos fragmentos se desplacen. Y cuando es inestable, los fragmentos tienden a desplazarse y aunque ya haya sido reducida esa fractura, y se requerirá otro tratamiento médico y la inmovilización tal vez por otro medio. Esta clasificación funcional es óptima para la fisioterapia porque considera algunos puntos de los cuales dependen el tratamiento que recibirá el paciente. Hay que recordar las fases de la consolidación ósea brevemente. Tenemos 3 fases. La fase de inflamación, que se desencadena desde el inicio de la lesión, de la fractura, seguido por una fase de reparación que va a durar desde 3 a 6 semanas y es donde se va a formar el tejido de granulación, el callo óseo, que primero se forma un callo blando y seguido de esto un callo duro. Formado esto, se resuelve un poco la situación del desplazamiento y el último proceso, la etapa más larga, es la etapa de remodelación, el tiempo de consolidación, ¿no? Que va de las 3 a las 6 semanas hasta las 8 semanas. Esto depende del hueso y características del paciente. El papel de la terapia física en las fracturas es favorecer y permitir la consolidación ósea. El tratamiento de las fracturas, en especial el tratamiento médico, hay 2 tipos, el conservador y el quirúrgico. El conservador es el que conocemos cualquier persona. Normalmente se somete al paciente a una inmovilización, se reduce si es necesario, si está desplazado, puede hacerse una reducción cerrada o abierta y solo se utiliza si la condición del paciente lo permite, es decir, si la fractura no está desplazada o no es muy inestable. ¿Qué problemas conlleva esto para nosotros los fisioterapeutas? El primero es la inmovilidad. Una articulación que no se mueve va a presentar problemas más adelante, como es la atrofia muscular, la retracción ligamentosa, retracción capsular, rigidez articular, que esto se va a transmitir en menor capacidad de movimiento de la articulación y por lo tanto del paciente. En el caso de esta imagen, una fractura de tobillo que esté inmovilizada pues nos va a impedir la libre marcha y pedestación del paciente. En el caso de tratamiento quirúrgico tenemos 2 opciones. El uso de material de osteosíntesis que utiliza clavos, placas, tornillos, cerclajes, etc. Esto ofrece para las fracturas más inestables una mejor reducción y una mejor fijación. La curación va a ser mejor a que si se llevara a cabo un tratamiento conservador. A nosotros como fisioterapeutas nos crea 2 problemas, la cicatriz y una tromboembolia que se puede presentar, una complicación de la cirugía. Pero la que a nosotros más nos incumbe es la cicatriz. Vamos a tener que trabajar, aparte de la rehabilitación de la fractura, tratar esa cicatriz, que se presente en las condiciones adecuadas para que no limite la actividad de esa articulación y del paciente. Cuando se utiliza este tipo de material, la rehabilitación varía de 3 meses a 1 año, dependiendo las características del paciente y las características de la operación. También, sobre todo en pacientes adultos, geriátricos, o cuando la articulación está bastante dañada, los fragmentos óseos son bastantes como para repararlo de manera exitosa, se opta por realizar una artroplastía. Esto es un recambio de las superficies articulares o de porciones del hueso. Y aquí hay que considerar la edad del paciente.
Como las prótesis se tienen que cambiar o tienen un periodo de vida, no es tan factible colocar una prótesis en un paciente joven. Hay de dos tipos, parciales y totales. Las parciales solo van a cambiar una o dos superficies articulares, depende de qué articulación se esté hablando, o la total, que se va a recambiar ambos componentes o todos los componentes de esta articulación. Hay algunos aspectos que debemos considerar nosotros como fisioterapeutas a la hora de tratar una fractura. El primero es el tratamiento médico. ¿Qué tipo de tratamiento recibió nuestro paciente? ¿Se inmovilizó con yeso? ¿Tuvo fijadores externos? ¿Tiene material de osteosíntesis? Etcétera. El tiempo de consolidación. ¿Hace cuánto ocurrió la fractura? ¿Hace cuánto operaron a nuestro paciente? ¿Cuánto lleva esa lesión? ¿Y qué región está afectada? No vamos a tratar igual una fractura de tobillo a una fractura de radio. Y también características especiales de nuestro paciente. Es diferente la fractura en un niño, una fractura en un adulto joven o en un paciente geriátrico. En el caso de artroplastías debemos de evaluar qué tipo de prótesis se le colocó al paciente, qué características tiene esta prótesis. Actualmente las prótesis ya ofrecen mayor rango de movimiento, mayor estabilidad y es menos probable que ésta se luxe. Hay que considerar la edad y peso del paciente, que la colocación haya sido correcta. Esto muchas veces en la práctica no se puede porque no tenemos mucha comunicación con la parte médica, pero si es posible establecer con el médico esa comunicación para que nos diga que la prótesis está en buen estado y no tenemos nada de qué preocuparnos. Y también considerar la integridad de la musculatura periprotésica, qué tanto se afectó, si se pudo haber seccionado algún músculo, algún nervio durante la colocación de esta prótesis que nos afecte también la capacidad del paciente para su rehabilitación. Hay algunas complicaciones durante la terapia que se podrían presentar. Una es el aflojamiento de la prótesis. Si no se tienen esas precauciones, la rigidez articular que va a estar presente en la mayoría de los pacientes, la luxación de esta prótesis y la dismetría de miembros. Cuando el mecanismo de lesión es muy grave y produce una fractura difícil de corregir o la prótesis queda mal colocada, nos puede ocasionar que una pierna, sobre todo de cadera, quede una pierna más larga que otra, y esto nos va a acarrear problemas con la rehabilitación del paciente. También deberemos hablar con el paciente sobre la limitación del balance articular. Debemos mencionarle con qué movimientos debe de tener cuidado, qué actividades no debe de hacer, qué actividades debe realizar con mayor precaución y adaptar todo eso a sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en la artroplastía de cadera debemos mencionarle que no realice una flexión mayor a 90 grados, no debe de realizar una aducción que vaya más allá de la línea media, tampoco realizar rotaciones externas y extensión y rotaciones internas y flexión de cadera. Tanto en el tratamiento de fracturas y que sean con tratamiento conservador o con material de osteosíntesis o artroplastías, se recomienda una movilización y un apoyo precoz de la articulación, pero considerando todas las limitaciones y el dolor que tiene nuestro paciente en esa etapa. En el caso de todas las artroplastías, la rehabilitación es más lenta cuando se hace una artroplastía de hombro. Esa nos puede llevar hasta año y medio su rehabilitación, por la complejidad de esta articulación. ¿Qué exploración vamos a hacer nosotros como fisioterapeutas? Primero tenemos que hacer una anamnesis. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Cuándo le pasó? ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? Muchas veces nuestros pacientes no van a saber cómo se fracturaron o qué estaban haciendo cuando se fracturaron, no se acuerdan. Saber el mecanismo de lesión nos puede ayudar a prevenir de nuevo otra lesión. Hay que vigilar también el sistema de fijación, tanto si es un fijador externo, podemos observar la piel, si hay algún mal olor, un mal color, algún signo de alerta que nosotros debamos referir al médico.
En el caso de una inmovilización, por ejemplo, con yeso, debemos preguntarle al paciente si no le aprieta, si no siente algo raro, si sus dedos no están morados, si tiene una circulación lo más adecuada posible. Hay que vigilar la cicatriz en el caso de material de osteosíntesis, cómo va evolucionando esa cicatriz, que no se infecte, que no se vaya adhiriendo, retrayendo. También considerar el movimiento pasivo y activo. Esto ya en una fase más avanzada, cuando el paciente empieza a mover un poco, que no se pierdan tanto esos rangos de movimiento pasivo y activo. Es muy difícil impedir por completo que se pierda algo de rango de movimiento, pero por eso debemos ir valorando. La contracción muscular. Favorecer y motivar al paciente a que realice contracciones musculares siempre y cuando no exista alguna contraindicación para evitar la pérdida de masa muscular. Preguntarle al paciente si tiene algún problema de sensibilidad, que no sienta algún dedo, que tenga parestesias, hiperalgesia, etc. Valorar los pulsos si se puede en algunas articulaciones, los pulsos distales, que sigan presentes, que nos pueden indicar también algún problema ahí con el sistema de fijación. Es un poco más complicado, pero también se podría valorar en algunos casos los reflejos musculotendinosos. Y también, sobre todo, estar al pendiente en fases tempranas de las complicaciones que pueden existir, un síndrome compartimental o una miositis osificante que posteriormente nos pueden ocasionar problemas en la rehabilitación del paciente o incluso que vuelva a requerir cirugía. Nosotros como fisioterapeutas es muy probable que en algún momento tengamos que evaluar de primer contacto a una fractura. Esto es seguro porque en México existe esta cultura de los hueseros. Estoy seguro que en algún momento ustedes van a tener algún paciente que se cayó, se torció, se pegó y va a ir con ustedes porque sabe que trabajan con los huesos, con los músculos y le van a decir, ay, es que me caí y quiero que me truene el tobillo para que me deje de doler. Y esto, en el caso de que acuda con algún huesero, pues es muy probable que la fractura sea peor, ¿no? Nosotros, ¿qué debemos valorar cuando nos llega un paciente con algún traumatismo reciente y nosotros creamos que es una posible fractura? Primero, el paciente nos va a referir un dolor intenso, pero no en todos los casos. Hay pacientes que su umbral de dolor es muy, muy alto, o cualquier otra situación que el dolor no es tan intenso como para que él piense en una fractura. Nosotros podemos ver si existe una deformidad de la articulación, si el edema todavía no es tan grande como para que nos impida un poco ver esas deformidades. Pueden existir crepitaciones al palpar o al movilizar la articulación. Esto es un indicador de que existe por ahí algún trazo de fractura. Y el más importante es la impotencia funcional. El paciente va a decir, no puedo apoyar, no puedo mover, me duele bastante, no puedo hacer nada con esa articulación. Nosotros en ese momento debemos referirlo a un médico y decirle que necesita sacarse una radiografía para descartar si es fractura o no. Hay casos en los que no vamos a estar seguros, pero lo recomendable es que el paciente descarte una fractura. Si nosotros llegáramos a tener la posibilidad de evaluar a un paciente con un ecógrafo, sería factible ver ese trazo de fractura. Incluso si no es muy grande, en fracturas sin desplazamiento, en las cuales el paciente refiere dolor de bastante tiempo, que no sana y no saben por qué, en la radiografía no se aprecia nada, fracturas muy pequeñas sí son visibles en ecografía. Es otra herramienta que tenemos disponible, con el único inconveniente del elevado precio de los equipos. Bueno, el tratamiento que nosotros vamos a brindar como terapeutas tiene algunos objetivos específicos. El primero es respetar y favorecer la consolidación ósea, para que esta fractura sane y podamos nosotros seguir con nuestra rehabilitación. Resolver los problemas cutáneos y de circulación. Hay que recordarle al paciente que debe estar hidratando su piel, que
lo coloque en una posición de declive para favorecer el retorno venoso, prevenir complicaciones. Cualquier signo de alerta que el paciente nos refiera, nosotros debemos referirlo con el médico para que no sea una situación más grave o que ponga en peligro su vida. Y el más importante que nosotros buscamos evitar es la rigidez articular. También es importante conseguir amplitudes articulares funcionales y la competencia muscular suficiente. Esto ya va a ser al final de nuestro tratamiento o más avanzado. Recuperar los rangos de movimiento y la fuerza muscular, propiocepción, para que nuestro paciente regrese a sus actividades. Algo muy importante es explicar la condición que tiene nuestro paciente, decirle que debe de cuidarse y que no debe de exponerse a volverse a fracturar o a que ese trazo de fractura no sane. Como es el ejemplo de esta imagen, pues este paciente con algún mal movimiento, algún imprevisto, puede volverse a fracturar. El tratamiento fisioterapéutico se puede dividir en dos etapas, un periodo de inmovilización y un periodo post-inmovilización. En el periodo de inmovilización, nuestros objetivos es prevenir las complicaciones respiratorias, sobre todo en pacientes geriátricos, mantener esa buena condición cardiorrespiratoria, mantener las extremidades sanas, fuertes y con rangos de movimiento adecuados, evitar la pérdida de masa muscular. Como vemos en esta imagen, es muy frecuente que los pacientes, cuando les quitan su férula, su yeso, van a decir: ay, siento mi pierna muy flaca o se ve muy flaquita mi pierna. Eso es normal por la pérdida de esta masa muscular. Y también debemos evitar la formación de úlceras por presión. También es muy común que pacientes geriátricos, por la fractura, queden inmóviles y esto puede desarrollar úlceras por presión, no solo en la extremidad afectada, sino en otros sitios. Podemos realizar en esta fase ejercicios de resistencia progresiva, activos libres, con los miembros sanos para mantener su función. También hay estudios que indican que visualizar el movimiento o el ejercicio con el miembro afectado, simplemente ver programas de televisión donde se realiza ejercicio o algo así similar, nos va a ayudar a mantener masa muscular y fuerza muscular. Esto en comparación con otro grupo que no tenía ningún estímulo de este tipo. En el periodo de inmovilización, nuestro objetivo principal es disminuir los efectos de esta inmovilización. Tenemos algunas pautas o recomendaciones que debemos seguir. La primera es la posición de declive. Colocar nuestra articulación en una altura mayor para favorecer el retorno articular, siempre y cuando no exponiendo esta extremidad a volverse a lesionar. Se puede ocupar en algunos casos el vendaje compresivo, que se realiza en espiga, el vendaje neuromuscular para el drenaje linfático, que es una de las pocas técnicas de vendaje neuromuscular o kinesiotape cuya efectividad está comprobada. Se pueden recomendar ejercicios de Burger Allen para los pacientes que puedan mover sus pies, sobre todo cuando tienen un tratamiento con material de osteosíntesis. También está indicado el drenaje linfático. Esto hay que tener mucha sensibilidad y no hacerlo demasiado fuerte como para poder volver a fracturar. También está indicada la terapia respiratoria, como ya había mencionado, sobre todo en pacientes geriátricos o que estuvieron hospitalizados, incluso intubados por algún trauma, para liberar todas esas secreciones pulmonares. La reeducación respiratoria, reeducar el patrón diafragmático, entrenar las expansiones costales, ejercicios de inspiración sumada, etc. Y la cinesiterapia activa y activa resistida con las articulaciones que no están implicadas, para mantener esas articulaciones sanas. Pero para todo el tratamiento hay que considerar las características y necesidades que tiene en específico nuestro paciente. En el periodo de postinmovilización vamos a
a buscar, sobre todo en fracturas de miembro inferior, una verticalización progresiva, parar a nuestro paciente y podemos realizar cargas de peso para que se vuelva a acostumbrar a estar de pie. Podemos empezar con el fortalecimiento del miembro afectado con ejercicios activos libres, activos resistidos, y podemos enfocar también estos ejercicios a las actividades de la vida diaria o como tal realizar actividades de la vida diaria que se perdieron o se vieron afectadas por esta lesión. También en el miembro inferior es muy importante la reeducación de la marcha para que nuestro paciente vuelva a caminar de la mejor manera posible y sin olvidar nunca las medidas de la fase anterior. En este periodo, nuestros objetivos, el primero es conseguir la máxima funcionalidad, conservar los rangos de movimiento y la fuerza muscular para que esté esta articulación en estado óptimo. Podemos ocupar terapia manual, siempre y cuando que nuestras tomas y contratomas no sean fuertes como para volver a fracturar. Hay algunas instituciones donde se utilizan dispositivos de movilización continua. Son máquinas que están moviendo continuamente una articulación para favorecer su funcionalidad. Se pueden ocupar posturas osteoarticulares, posturas un poco forzadas para recuperar estos rangos de movimiento. Por ejemplo, si nuestro paciente no logra una extensión completa, se coloca a nuestro paciente en decúbito prono con la pierna fuera de la camilla y por el propio peso de la extremidad se realiza un estiramiento prolongado que va a recuperar arcos de movimiento. Esto lo debemos realizar siempre y cuando no existe una contraindicación en nuestro paciente. Se puede realizar ejercicio activo y resistido en cualquiera de sus modalidades. Otro objetivo es favorecer la consolidación de la fractura, contribuir a que nuestro callo óseo se forme de manera más rápida y mejor. Está indicada la hidroterapia en tinas de remolino o en tanque terapéutico. También la mecanoterapia, carga progresiva de nuestras articulaciones. Para los estímulos mecánicos son un buen estrés positivo para nuestro hueso y que nuestro callo óseo forme de manera más pronta. La magnetoterapia, que su efectividad no está comprobada, pero la teoría nos dice que puede ayudar o acelerar la formación de este callo óseo. El ultrasonido, sobre todo en modalidad pulsátil, se puede ocupar también como un estímulo mecánico para que nuestras células óseas formen más rápido el callo óseo. Las microondas nos van a ofrecer un efecto circulatorio. Cuando esta fractura se pone un poco rejega a sanar por una pobre irrigación, ayuda un poco con la angiogénesis y como tal nos va a acelerar la osteosíntesis, pero no está recomendado ni bien documentado este método. Otro punto a considerar es evitar y prevenir las complicaciones de la rigidez. Hay que movilizar nuestra articulación, hay que fortalecer esa articulación para que nuestro paciente la mueva él solo. Hay que recordarle la higiene postural en algunos casos, sobre todo en artroplastías, qué movimientos puede hacer, qué movimientos no puede hacer. Y el último punto de esta etapa es favorecer el sistema circulatorio. Evitar que siga el edema en esa zona y para favorecer la circulación de nuestra extremidad. Para este objetivo podemos ocupar el masaje de drenaje también. También se pueden realizar baños de contraste o utilizar tiendas de remolino con agua fría o caliente para disminuir este edema, siempre y cuando nuestra cicatriz haya cerrado lo suficiente como para que no se vaya a infectar o exista alguna otra complicación que no nos lo permita. Se realizan ejercicios de Berger-Allen también para favorecer el retorno venoso
esta condición circulatoria que se pudo ver afectada por el medio de fijación que se utilizó. Y recomendarle al paciente una posición de declive, que coloque su miembro más alto cuando esté descansando para también favorecer este retorno venoso. Hay algunas evidencias sobre el tratamiento en las fracturas. Está indicado en todo tipo de fracturas, sea tratamiento conservador, con osteosíntesis o artroplastía, una rehabilitación precoz. No hay que esperar tanto tiempo para iniciar con nuestra rehabilitación. Hay evidencia de la hidrocinesiterapia o hidroterapia, pero todavía no es concluyente. La magnetoterapia no hay una evidencia sólida, pero también hay algunos estudios que dicen que puede ayudar un poco la osteogénesis, la formación de este callo óseo. El ultrasonido, también existe evidencia de que el ultrasonido de baja intensidad en modalidad pulsátil va a acelerar esta formación del callo óseo, pero tampoco tiene un efecto muy notable. Sin embargo, no hay que excluir ninguna técnica por menor que sea su evidencia. La cinesiterapia pasiva y la activa, es importante mantener esta articulación en movimiento, otras articulaciones del cuerpo para que no se atrofien también. Y la reeducación de la marcha, sobre todo en artroplastías o fracturas de miembro inferior, está recomendada la reeducación de la marcha, las cargas de peso en esta articulación en cuanto no exista alguna complicación. Primero debemos empezar por definir qué es una periostitis. La periostitis es la inflamación del periósteo, la inflamación de esta membrana que recubre a nuestros huesos y los dota de irrigación, inervación y sensibilidad. El más común o su presentación más frecuente es en la tibia y es denominado síndrome de estrés tibial o síndrome de estrés tibial medial. Esto nos va a ocasionar un dolor difuso en la superficie del hueso, que en etapas tempranas es muy leve y solo se presenta al iniciar la actividad, pero a medida que esto avanza nos va a ocasionar dolor durante toda la actividad, incluso en reposo, y nos va a limitar la actividad. Es frecuente en deportistas, en corredores, en deportes de contacto como es básquetbol, voleibol, handball, y nuestros atletas o nuestros pacientes se van a quejar bastante de esto, a tal grado de que les limita incluso caminar o subir escaleras. Esto va a tener algunas causas en específico. En general, podemos decir que la principal son alteraciones óseas, como es un genuvalgo o varo, una torsión tibial y alteraciones del arco plantar, tanto un pie plano como pie cabo. Nos va a ocasionar sobrecargas y algunas tensiones excesivas en la musculatura de esta región. Se debe también a sobrecargas, movimientos repetitivos que están incidiendo sobre esta región. Desequilibrios musculares, un desequilibrio importante es en el caso del estrés tibial medial, el desequilibrio entre el cuádriceps y los isquiosurales, y también combinado con la debilidad del tríceps sural, y en algunos casos un mal gesto técnico que nos va a llevar a dolor en la cara anterior, anteromedial y anterolateral de la tibia. Es más frecuente en mujeres. Para el diagnóstico de la periostitis debemos basarnos principalmente en la anamnesis y los síntomas que nos refiere el paciente, que va a ser un dolor algo difuso, una molestia al iniciar sus actividades en la cara anterior de su pierna, en la superficie de la tibia, un dolor que muchas veces no va a poder identificar bien de dónde proviene. También podemos palpar esta zona. Al palpar nosotros la superficie anterior de la tibia, vamos a sentir unas pequeñas bolitas que se denomina rosario perióstico, precisamente por esta forma de un rosario, de varias bolitas que van a encontrarse en la superficie de la tibia, y es precisamente esta inflamación del periósteo.
Las radiografías no son de utilidad para esta patología y la ecografía normalmente nos arroja una imagen de un pequeño engrosamiento de nuestra cortical. Debemos de compararla con el lado contralateral, pero en casos donde se presenta bilateral va a ser un poco difícil encontrar ese engrosamiento. Utilizando el Doppler color podemos encontrar esta vascularización excesiva que nos indica un proceso inflamatorio en el periósteo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como fisioterapeutas en la periostitis? Vamos a tener dos etapas prácticamente, una fase aguda y una fase subaguda. En la fase aguda nuestros objetivos son disminuir el dolor y la inflamación, que nuestro paciente se sienta cómodo y normalizar el tejido miofacial. Para disminuir el dolor podemos utilizar la crioterapia y baños de contraste. Es recomendable indicarle un reposo relativo a nuestro paciente, que no realice su entrenamiento en caso de ser deportista tan intenso. Podemos utilizar varias técnicas de electroterapia para disminuir este dolor. Las ondas de choque han demostrado efectividad contra esta inflamación del periósteo y también se podría utilizar iontoforesis. Los estiramientos de la musculatura de la pierna son necesarios. También un programa de ejercicios isométricos de la musculatura de la pierna, sobre todo el tibial anterior, y se pueden utilizar técnicas de liberación miofacial, manuales o instrumentadas. En la fase subaguda, nuestro objetivo es modificar los hábitos del entrenamiento, que nuestro paciente modifique ese gesto lesivo, ese patrón de entrenamiento o esa mala prescripción de su entrenamiento que nos está causando una sobrecarga en el hueso. Se recomienda dejar los ejercicios de impacto y cambiarlos por otros como andar en bicicleta, natación, algo que no implique un estrés mecánico sobre el hueso. También vamos a continuar con los estiramientos. Se puede realizar un masaje descontracturante en toda la musculatura de la pierna. Está indicado el masaje transversal sobre esta musculatura, el masaje transversal o masaje tipo Cyriax. Continuar con el fortalecimiento. El calzado adecuado también está indicado. Hay muchas veces que esto está ocasionado por un calzado inadecuado o casos en el que el paciente cambia repentinamente de marca de zapatos y inicia inmediatamente el cuadro agudo de la periostitis. Se pueden aplicar técnicas de vendaje funcional o kinesiotape para minorar un poco los síntomas y modificar el terreno de entrenamiento, que no corra sobre superficies muy duras o inapropiadas, sobre todo si son atletas de alto rendimiento. Y la readaptación funcional, el entrenamiento propioceptivo y equilibrio. También está indicado y se puede aplicar el masaje de Vogler-Kraus o masaje perióstico. Este puede resultar un tanto molesto para el paciente ya que es muy doloroso. Es como el masaje Cyriax con nuestros nudillos. Nosotros como fisioterapeutas vamos a presionar sobre el periósteo, sobre el hueso, y se van a realizar movimientos circulares aplicando presión. Es muy doloroso para el paciente, sobre todo en la fase aguda y también en la subaguda. Se puede realizar manual o instrumentado. De preferencia es realizarlo instrumentado, ya que pues muchas veces abarca la periostitis superficies muy grandes y va a resultar bastante cansado para el terapeuta, ya que está indicado por tiempos de 15 a 20 minutos. El paciente muchas veces no lo aguanta. Se puede aplicar crioterapia antes de esta técnica para desensibilizar la zona y que el paciente lo tolere. Y esta sería a grandes rasgos lo que podemos hacer nosotros como fisioterapeutas en las lesiones óseas.
No es una guía exacta, todo depende de las características de nuestro paciente, de su lesión, de la edad, del sexo y condiciones muy particulares sobre su tratamiento que nosotros debemos evaluar y considerar. Y como ya mencioné, también va a variar el tratamiento y las consideraciones para cada tipo de fractura y cada región o cada hueso que esté fracturado. Y en el caso de la periostitis también hay pacientes que lo toleran muy bien, otros que se quejan bastante, hay casos que se curan espontáneamente o que no son tan molestos, no limitan la actividad del paciente. También de eso depende cómo vamos a intervenir nosotros como fisioterapeutas. Y esto sería todo por este video. Gracias.